Empezamos el segundo día de congreso y nuestro primer ponente es don Francisco José Fernández Cabanillas, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, es profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Está en Ciudad Real, en la Universidad de Castilla-La Mancha, y especialmente presidente de la Asociación de Afectados por el Síndrome SAP. La ponencia va a ser Fiscalidad del Divorcio en España. Y le damos paso. Buenos días. Bueno, en realidad es una observación, es hacer varios apuntes sobre pues, algo que no se suele tomar en consideración cuando uno inicia el desagradable proceso de separación o divorcio en España, pero después resulta que es importante para la vida diaria, que es cuál es el coste tributario o fiscal que puedes tener por el solo hecho de producir una ruptura familiar, especialmente con niños en España. Entonces, bueno, una pequeña introducción. Os recuerdo que el impuesto más importante de carácter directo y personal que más recauda en España es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Actualmente estamos en proceso o en fase de liquidación, es decir, que más de uno estará ahora pensando en que tiene que mirar su borrador de Hacienda. Y solamente recordar que es un impuesto que se crea por los pactos de la Moncloa del 77 y que por primera vez en España se aplica un impuesto sobre la renta de las personas físicas moderno. Fue por decreto de medidas urgentes de reforma fiscal del 77 que en mitad de una grave crisis económica y un descomunal déficit público se introdujo este impuesto junto con el impuesto de patrimonio y se reguló por primera vez el delito fiscal y se aprobó una amnistía. Entonces solamente recordar que el IRPF es un impuesto progresivo, pero ese primero, en pesetas de aquella época, porque os recuerdo que el euro se introdujo mucho después, solo tenéis que ver que en la columna de la derecha, abajo, a partir de que una persona residente en España obtuviera una renta superior a 9.800.000 pesetas de aquella época, la siguiente peseta de renta tributaba al 65,51%. Es decir, las personas con renta alta, residentes en España, de la transición, se encontraron de pronto con que no habían conocido un impuesto directo y de pronto pues tenían que, a partir, insisto, de 9.800.000 pesetas, 2/3 de las pesetas de más que ganaran sobre eso era para Hacienda. Es decir, que se trataba de un impuesto muy progresivo. De hecho, nunca hemos tenido ya, después de este primer impuesto sobre la renta de las personas físicas, una tarifa con los tipos marginales tan altos. No sé, recuerdo en aquella época, bueno, como en todas las épocas, siempre recuerdo que se hablaba de la crisis del toreo, que los toros no investían, pero hombre, si tú te estás jugando la vida en una plaza y como torero de primera figura vas a ganar en el año mucho más de 9.800.000 pesetas, reconoce conmigo que toreas un toro para ti y otro para Hacienda. Hombre, que el toro que toreas para Hacienda no creo yo que te arrime mucho. Entonces es que hay crisis taurina, pues eso. Hay cosas, se incentivan o desincentivan comportamientos, pero muy importante, ese incentivo o desincentivo no lo da el tipo medio de gravamen, lo da el tipo marginal, lo da el tipo al que tributa la siguiente peseta que vas a obtener de renta. Es decir, la siguiente unidad monetaria es la que decide tu comportamiento económico. Por ejemplo, no quiero trabajar más porque ya gano tanto dinero que el siguiente dinero que gane, 2/3 se lo queda Hacienda. ¿Ha entendido? Vale. Es decir, el que incentiva o desincentiva comportamientos no es el tipo medio, no es lo que pagas de IRPF cada año, sino a lo que tributa, a día de hoy, el último euro obtenido. Entonces, la última peseta obtenida. ¿Y qué ocurría con ese impuesto sobre la renta de las personas físicas? Que consideraba que la unidad contribuyente era la familia. Es decir, no sé si alguno lo recuerda, obligaba al marido y a la mujer casados a sumar sus rentas y tributar a esa tarifa que os acabo de enseñar, muy progresiva, sin ningún tipo de, en fin, de achatamiento. Es decir, en definitiva, que aquel impuesto era un impuesto que gravaba el matrimonio.
En aquella época, dos cónyuges, en aquella época solo podían ser hombre y mujer, por el hecho de casarse, pagaban más que proporcionalmente en el IRPF. De forma tal que lo que estaba haciendo el Estado español es decirle a las personas casaderas: oiga, pues váyanse a vivir juntas que le va a traer más cuenta. El hecho, siempre que las dos obtengan renta. Pero es que hay que afinar un poco más. En aquella época la tasa de actividad femenina en 1978 era del 28%. Esto quiere decir pues, que nada, que una cuarta parte de las mujeres estaban obteniendo rentas del trabajo. Es decir, 3/4 partes no se dedicaban a nada. En cambio los hombres, la tasa de actividad era del 75%. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, si nos paramos a pensar, que aquel impuesto sobre la renta de las personas físicas con esa tarifa tan progresiva desincentivaba la oferta de trabajo de la mujer casada. A ver, esto quiere decir que si ella se casaba con alguien que ya ganaba, por ejemplo, no sé, 9.800.000 pesetas al año, es decir, que tenía una renta alta, por ese solo hecho, si ella ofertaba trabajo, es decir, si ella aceptaba un puesto de trabajo en cualquier sitio, la primera peseta que ganaba ella, el 65% era para Hacienda. Esto, traducido, quiere decir: no trabaje usted. ¿Se ha entendido? Entonces, ojo, estos son los mismos que te dicen ahora que son muy feministas. Y crearon una ley para dejar a la mujer casada en España con la pata quebrada y en casa, porque era un absurdo económico que trabajara. ¿Sí, no? Cuando te dicen los feministas que son, se le olvida contarte que son los autores de estas leyes. Bueno, algo que se olvida. Efectivamente así ocurrió. Quiero recordar que era una pareja casada catalana que recurrió el impuesto sobre la renta porque los dos tenían una renta del trabajo alta y efectivamente pagaban mucho más que proporcionalmente que si vivieran en concubinato. Y efectivamente el Tribunal Constitucional a principios del 1989 dijo pues lo que acabo de decir. O sea, el sistema de acumulación de rentas, en cuanto que incrementa la carga tributaria de la familia, desestimula, por decirlo menos, el trabajo fuera del hogar del posible perceptor de la segunda renta de la familia, que en el mayor de los casos era la esposa. Entonces y ahora, sociológicamente en España, bueno, como en el resto de países occidentales, funciona la hipergamia. Es decir, en general, la mujer que se casa con alguien que tiene más renta que ella. Esto sigue siendo así antes y ahora. Vale. Los cónyuges, entonces, el uso de la acumulación de rentas se ha hecho en otros países con la finalidad expresa de devolver a la mujer al hogar. Es decir, el tribunal le recuerda al legislativo español, oiga, que cualquiera se da cuenta de lo que ustedes están haciendo. Los cónyuges españoles, a partir de ahora, podrán declarar por separado en el impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente a 1988, pero no les serán devueltas las cantidades pagadas en declaraciones matrimoniales conjuntas anteriores. Esto es muy de nuestro Tribunal Constitucional. Declara inconstitucional algo, pero después limita los efectos de su propia declaración de inconstitucionalidad. O sea, digo, esta ley del impuesto sobre la renta, al obligar a acumular rentas a los casados, es un impuesto que grava el matrimonio y, sobre todo, que está contra el acceso de la mujer casada al mercado de trabajo. Pero declarándolo inconstitucional y estando los 5 últimos periodos del IRPF no prescritos, solo permito que te devuelva hasta el IRPF del año anterior. ¿Se ha entendido? Perfectamente. Es decir, que es inconstitucional, pero que Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. Bueno, también hay que recordar que esa ley de 1978, cuando se promulgó, no existía el divorcio en España. Se nos ha olvidado que la ley del divorcio es de 1981. Entonces, bueno, muy resumidamente, para no perdernos, claro, eso no quiere decir que desde el 78 al 81 no hubiera problemática de hijos de padres separados, porque recuerdo que lo que no existía el divorcio, pero sí existía la separación. Por tanto, en aquella época, pese a no estar regulado el divorcio en España, había en situaciones fácticas
de padres que no convivían ni con su ex ni con los hijos, aunque el vínculo existiera, aunque estuvieran separados y no divorciados, aunque siguieran siendo personas casadas. Bueno, entonces, ¿cómo se regulaban entonces las dos cuestiones económicas básicas que se van a producir en situaciones de ruptura familiar? ¿Cómo se regulaba? La pensión de compensatoria por desequilibrio económico, o cómo se regulaba la pensión de alimentos. Bueno, aunque hubo un cambio legislativo del IRPF en el año 85, para no entrar en mucha disquisición ya muy pormenorizada, muy genéricamente sería lo siguiente. Desde el 78 al 91, las pensiones compensatorias para el pagador eran disminución de patrimonio en su IRPF, es decir, que no iban a tributar, al fin y al cabo, era una renta tuya que inmediatamente iba a otra persona, con lo cual no es verdadera renta disponible para ti. Y con las pensiones de alimentos en favor de los hijos por decisión judicial, pues era igual, efectivamente. O sea, cuando, porque lo ordena una sentencia judicial, el no custodio tiene que pagar una pensión de alimentos a los menores, realmente es una renta del no custodio, es decir, para que se vea muy bien en los casos de embargo de la nómina. Una persona que trabaja y que se convierte en progenitor no custodio, pagador de alimentos a los hijos porque lo dice una sentencia. Y a su vez, su entidad pagadora, es decir, su empleador, le embarga la nómina, es decir, que él no llega a ver esos euros de la pensión de alimentos. Parece razonable que eso no sea su renta si no puede disponer de ella. ¿Se entiende? Muy bien, pues así fue desde 1978 a 1991, en que hubo una nueva ley del impuesto a la renta de las personas físicas. ¿Y qué hizo esa nueva ley del impuesto a la renta de las personas físicas? Pasar de esa situación, bueno, para mí entendible, es decir, no tributar por una renta que realmente no es tuya o no es disponible para ti, para tus propias necesidades, y pasamos a la situación exactamente contraria. Es decir, desde 1991 hasta la siguiente ley del IRPF, que es del 98, o sea, casi una década, las pensiones compensatorias seguían el mismo trato que antes, es decir, para el que paga no es renta y para el que cobra es renta del trabajo que tributa en su IRPF. En cambio, las pensiones de alimentos en favor de los hijos por decisión judicial no eran nada. O sea, para el que paga no resta para introducirlo como renta en su propia declaración, y para el que cobra, que es el progenitor custodio, se supone que para los menores es una renta exenta. Así que desde 1991 a 1998 la situación es la peor situación del padre casado con menores que se divorcia y es no custodio. ¿Por qué? Porque tenía que tributar por la renta que realmente no puede disponer, puesto que, para seguir con el mismo ejemplo, la tiene embargada y no le llega a poder usarla para solventar sus necesidades. ¿Se ve que esta situación es pagar por una renta que no es tuya? ¿O no lo veis? ¿Vale? Bueno, pues entonces, ante esta situación un poco extraña, es decir, ¿cómo puede ser que pasar de una cosa exactamente la contraria con el sobreesfuerzo fiscal para el pagador de alimentos, ¿no? Está pagando por una renta que no es disponible para él, o sea, una renta que no tiene nada que ver con él individualmente para sus propias necesidades. Bueno, pues entonces, la siguiente ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es la de 1998, lo que hizo fue una situación intermedia. Cambiamos a esta situación intermedia que voy a decir. A partir de esta ley, la renta del pagador de alimentos, o sea, del progenitor no custodio en situaciones de ruptura familiar, la separa del resto de su renta. O sea, coge su renta total, la divide en dos partes. El resto que quede y el total de la pensión de alimentos al año. Y esos dos trozos de su renta se las lleva a la tarifa de manera independiente. Si nos vamos, aunque sea usando la tarifa, aunque si veis, lo que quiere decir es que achatas la progresividad. O sea, no es igual sumar
el total de la renta de un individuo y llevártelo a una tarifa muy progresiva que trocearla en 2 cachos y llevarte los 2 cachos a la tarifa progresiva y después sumar la cuota que te dé. ¿Se entiende que lo segundo va a ser pagar menos impuesto que lo primero? Porque lo que está haciendo es achatando la progresividad. ¿Vale? Pues así estamos. Es decir, desde entonces, desde 1998 hasta hoy, con varios... Bueno, también se reformó otra vez el impuesto sobre la renta en el año 2006. Sí, pero a efectos de estos cambios es lo mismo. Es decir, desde 1999, desde la declaración de la renta del 99 hasta el día de hoy, el pagador de alimentos por decisión judicial a los hijos tiene que trocear su renta cada año, irse... La novedad ahora no es a una tarifa, sino a 2, llevar esas 2 rentas de manera separada a 2 tarifas diferentes, la tarifa estatal y la tarifa autonómica. De manera que saca cuota tributaria 1, parte no de pensión de alimentos para el Estado, cuota tributaria 2, parte de la pensión de alimentos para el Estado, cuota tributaria 3, parte de la pensión de alimentos para la comunidad autónoma donde reside fiscalmente, cuota tributaria 4, parte de lo que pagas por la pensión de alimentos para la comunidad autónoma. ¿Vale? Entonces, ya, pero vamos a pensar. Pues muy bien, usted lo que ha hecho es que tribute, que el no custodio tribute como si fuera renta suya disponible, que no lo es. Es una renta que le han quitado, que es de otras personas, aunque sean sus hijos menores, ya, pero no es mía. Pero tú tributas aunque sea con una menor progresividad. O sea, tú pagas más que proporcionalmente por una renta que no vas ni a oler. ¿Por qué? Porque esa pensión de alimentos, con el ejemplo que estoy siguiendo de principio, la tienes embargada, vamos, que tú no te ha llegado ese dinero nunca. Hasta ahí se entiende que se podría decir que el IRPF, tal como está diseñado hoy en España, es una especie de, sé lo que voy a decir, impuesto sobre la paternidad. ¿Y por qué sobre la paternidad y no sobre la maternidad? Hombre, porque en el 70% de los casos van a ser los padres los que van a ser los pagadores de alimentos. O podemos decir genéricamente, bueno, es un impuesto que grava la progenitura. O sea, el hecho de ser progenitor, el hecho de tener descendencia, que da igual el sexo del progenitor, se grava fiscalmente en España. Es decir, que por un lado escuchas el mensaje permanente, no sé si con la boca pequeña, de es que claro, vivimos una crisis demográfica, es que claro, no se tienen hijos. Oiga, lo que usted me tiene que decir primero es por qué hace que una persona que tenga hijos pague por una renta que no es disponible para él. Yo creo que lo que usted está diciendo es que es falso de toda falsedad cuando usted dice que es que vamos a montar el observatorio de la demografía española y de la natalidad. Pero vamos a ver, si usted quiere que los residentes en España se animen a tener hijos, pues parece razonable que les traiga cuenta, ¿no? A ver si va a resultar que es que en España lo que pasa es que no se tienen hijos porque no trae cuenta. Es decir, porque sale carísimo. Yo es que creo que es así. En fin, vamos a seguir dando vueltas. Una manera de tributar un poco menos es que la ley del impuesto sobre la renta establece algo que se llama mínimo por descendientes. O sea, resta un trocito del total de tu renta anual por el hecho de que tengas descendientes. Claro, pero ¿con qué matiz? ¿Con qué peculiaridad? Hombre, bueno, no todos los descendientes. Tú tienes derecho a ese mínimo por descendientes si tienes, lo que voy a decir, así coloquialmente, descendientes solteros menores de 25 años y que estén tiesos. O sea, que tengan una renta inferior al salario mínimo interprofesional anual. Vale, pues si tú tienes descendientes solteros menores de 25 años y que estén tiesos, y ahora viene a donde quiero parar, y que convivan con el contribuyente, tienes derecho a deducir, pues, por ejemplo, en el año 2012, pues por el primer hijo 1.836 euros, que esos son reducciones de la base. No es que te ahorres al año 1.386 euros, es que restas de tu renta antes de llevártela a la tarifa. Con lo cual, lo que te ahorras de impuestos no son 1.836, son el tipo marginal que se aplique a 1.836. Que si la renta es muy alta, pues puede ser el 45% de eso, y si la renta es muy baja, puede ser el 12% de eso. ¿Usted se cree que yo voy a tener un primer hijo porque usted me regale al año el 12% de 1.836 euros?
no tengo ni para los pañales de los 2 primeros días, o no tengo ni para los potitos del primer mes. En definitiva, es hacer ver que el discurso político de una cierta preocupación por las tasas de natalidad en España es contradicho por la propia legislación fiscal vigente. Pero muy importante, alguien se dio cuenta de que, claro, el problema que tenía como progenitor divorciado pagador de alimentos es que no podía restarse el mínimo por descendientes por el párrafo conviva con el contribuyente. Evidentemente, el no custodio no convive con los hijos de menos de 25 años que no tengan renta superior al salario mínimo, etc. Entonces, ¿qué ocurría? Claro, que este mínimo por descendientes solo se lo estaba o se lo podía restar el progenitor custodio. ¿Hasta ahí vamos? ¿Vale? Pues, bueno, pues alguien dijo que esto qué es, claro, pero lo dijo en otro sentido. A ver, alguien dijo, entonces vamos a ver, si yo tengo un hijo de 25 años, menor de 25 años, que vive de mí, vamos, que no trabaja o que tiene una renta muy pequeña, y lo mando a estudiar a Estados Unidos un año, no me puedo restar porque no cumple el requisito de convivir con el contribuyente. Es decir, no se llegó al Tribunal Constitucional porque un padre divorciado no custodio viera que era injusta la situación. No, se llegó porque alguien que era custodio le dijo a Hacienda que no podía restar el mínimo por descendientes porque tenía 2 hijos, uno estudiando en Estados Unidos y otro estudiando en Gran Bretaña. Oiga, es que usted no se puede restar el mínimo por descendientes. Pero claro, al impugnar ese párrafo de conviva con el contribuyente, se abría la puerta en otro sentido para que lo restara también el progenitor no custodio. ¿Se ha entendido? ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? Pues algo ya... A ver, 13 años después, porque claro, ese párrafo del que hablamos es de una ley del 98. Pues 13 años después, o sea que tardar 13 años para discutir algo que afecta a tu declaración del impuesto sobre la renta anual, pues quiere decir que te estás ahorrando mucho dinero, piense lo que piense el Constitucional. Digo, el Estado se está ahorrando mucho dinero si el Constitucional va a hacer algo que suponga menos recaudación. Bueno, pues 13 años después, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional esta expresión, pero de una ley que ya no estaba vigente. Cuando la declaró inconstitucional, esta ley del 98 ya no estaba vigente, ya había sido reformada por otra posterior. Entonces, claro, declarar inconstitucional un párrafo de una ley no vigente, pues no parece que sea un éxito digamos, de la abogacía, ¿no? del que llevaba el caso concreto de la persona concreta afectada. Y claro, con esta situación tremenda, la ley 35/2006, que reformaba el IRPF, volvía a poner el mismo párrafo de y conviva con el contribuyente. O sea, es tanto el interés del Estado de que el progenitor no custodio no se pueda restar el mínimo por descendientes, que es capaz de volver a poner en una ley que ya ha sido declarado ese párrafo inconstitucional, porque ya lo decía una ley anterior, y volver a poner, que es como hacer una llamada a cualquier contribuyente español y vaya usted al Constitucional para que lo declare inconstitucional, que no puede más que declarar inconstitucional porque ya lo ha declarado inconstitucional antes. No sé si me he explicado bien. En definitiva, queda claro, por tanto, que cuando te leas las exposiciones de motivos de las leyes en España, bueno, suponiendo que te dan ganas de leértelas, pues te puedes ahorrar leértelas, porque eso es mentira todo. Las exposiciones de motivos es que el legislador le dice al pueblo, mire usted, yo voy a hacer esta ley nueva por estas razones. Bueno, pues seguro que son por otras, por esas seguro que no son. Bueno, prueba de ello es esto. ¿Qué diría la exposición de motivos de la ley 35/2006? Dijeron lo que lo dijera, era mentira, porque oiga, pero se acaba de poner un párrafo en una ley nueva que ya te ha dicho el Constitucional que es inconstitucional. No sé si queda claro lo que quiero decir. O sea, tenemos unos legisladores a los que no les caemos bien, creo. Bueno, pues entonces nos vamos a la situación actual ya en euros y claro, podría parecer, bueno, ahora con mucho menos tramos en la tarifa, pero no deja de ser una tarifa progresiva, o sea, los tipos marginales, que son los que tenéis en la columna más a la derecha, pues son crecientes, pero claro, vosotros diréis, joder, pues solo es el 24,50% de la renta que supera 300.000 eurillos al año. O sea que, oye, parece poco. Hombre, claro, esto es solo la tarifa, esto es media tarifa, esta es la tarifa estatal. Claro, la autonómica es exactamente igual, con lo cual
Eso que, digo, la autonómica cuyos parlamentos autonómicos no hayan puesto la suya propia. Es decir, la ley dice, la tarifa estatal esta, tarifa autonómica para el parlamento que no quiera complicaciones y quiera usar la que yo digo, subsidiariamente, pues sería otra vez la misma. Es decir, que las personas que obtienen rentas al año superiores a 300.000 euros, por el euro siguiente tributan al 24 y 24, sería al 49%, salvo que la comunidad autónoma haya hecho en su tarifa autonómica rebaja de su propia tarifa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues muy resumidamente que eso, que la gente que obtiene rentas altas, y claro, es que el mundo de la fiscalidad es para gente que tiene rentas altas, para gente que tiene patrimonios altos, porque claro, el mundo de la fiscalidad de los pedigüeños, pues chico, de eso no se puede vivir. Con todo el respeto de las personas que tienen poca renta o poca riqueza. Es decir, los comportamientos económicos del progenitor no custodio a día de hoy en España, pues son de alguna manera moldeados por una ley que hace que pague por ser progenitor, por el hecho de ser progenitor. Porque vuelvo a insistir, aunque sea con una tarifa achatada, la cuestión es que paga por una renta que no es suya. Yo insisto, esto que acabo de decir no es criterio general. El mundo de la doctrina de los juristas expertos en derecho financiero y tributario no les gusta decir esto que yo digo, pero hay alguno que lo dice, algunos de los catedráticos de derecho financiero y tributario español, un par de ellos dicen lo mismo que digo yo. Bueno, no sé ustedes cómo contarán, pero yo todavía no me han explicado por qué tengo que pagar, siquiera sea, no con mucha progresividad, por una renta que no es mía. Entonces, el argumento, a ver si os gusta o no, no sé, el argumento de Hacienda, del legislador y de esta doctrina, que le parece muy bien cómo está regulado hoy, es algo así como, hombre, es que usted tiene que comparar al progenitor no custodio con el progenitor que también tiene que alimentar a sus hijos y no se ha divorciado, ni se ha separado, ni... Entonces, él tributa por una renta tal que un trozo tiene que ir a alimentar a sus hijos. Ya, pero es que creo que la comparación es forzada. Por ejemplo, el progenitor no custodio, lo que es seguro es que está fuera de la vivienda que fue familiar. Es decir, que ya no se beneficia de las llamadas economías de escala. Oiga, el mismo consumo eléctrico ahí en una casa de dos padres con dos hijos viendo la tele, son 4 gastando la misma luz viendo una tele. El progenitor custodio, si se va a vivir fuera de su vivienda que fue familiar, pues oye, tiene que gastar el recibo de la luz aparte. Bueno, y así podría seguir, bueno, y tiene que pagar el alquiler aparte, tiene que... Oiga, usted quiere hacer una comparación y decir que son iguales cosas que no son iguales. Los principios básicos de la tributación son los llamados de equidad horizontal y de equidad vertical. Equidad horizontal es tratar igual a los iguales y equidad vertical tratar igual a los desiguales. Tratar desigual a los desiguales. Pero usted lo que está haciendo es un lío. Usted está diciendo que un progenitor es un progenitor, esté dentro o esté fuera de la vivienda que fue familiar. Y yo lo que le estoy diciendo es que las economías de escala del que está dentro ya no las pierde el que se va afuera. Y por tanto, usted quiere comparar como iguales a dos progenitores que en términos económicos en modo alguno son iguales. Y por tanto, usted está incumpliendo el requisito pertinente. Es decir, usted está aplicando una equidad horizontal a dos que no son iguales. Usted está tratando igual a dos que no son iguales. Por tanto, usted está incumpliendo el principio de equidad horizontal en el ámbito tributario. Bueno, algunos aspectos a tener en consideración. A ver, en España ha tenido siempre tratamiento privilegiado la adquisición de la llamada vivienda habitual. O sea, no la segunda o ulteriores viviendas, que también lo tuvo. O sea, hubo una época en que el IRPF español, a ver, hacía que entre todos los contribuyentes españoles te ayudara, residentes en España, porque lo importante es la residencia en el mundo tributario, no la nacionalidad, que entre todos los residentes en España te ayudaran a pagar tu primera vivienda, con un 15% del total de lo que gastabas o de lo que invertías en esa primera vivienda. Pero ojo, al principio también todos los contribuyentes ayudaban a comprarte las segundas y ulteriores. Es decir, hay personas en España que compraron una primera vivienda, su primer piso en Madrid, ayudados por el impuesto a la renta, es decir, ayudados entre todos con el 15% del total del coste de esa vivienda. Pero es que también compraron las segundas y ulteriores, es decir, el chalet en la sierra, el chalet en la playa, y todo eso
era, digamos, daba derecho a deducción en lugar del 15%, el 10% de las cantidades satisfechas anuales para la adquisición de esas viviendas. Y encima no tenía ningún límite, es decir, esto valía cualquiera que fuera el coste de la vivienda. ¿Entendéis ahora por qué Boyer y Presler se compraron Villameona? ¿Os suena? Sí. Sí, hombre, una casa que hay en Madrid con no sé cuántos cuartos de baños. Sí. Un día estaba yo pasando por allí y me entraron ganas de hacer pío. Digo, yo voy a llamar y voy a mirar que ese retrete es mío. Pero no lo hice porque me sujeto, porque tengo un último pellizco de racionalidad. Pero que conste que lo pensé. Digo, vamos, estoy pasándolo mal, voy a tener que ponerme... Bueno, es igual. En todo caso, esa vivienda costó un dineral, ¿no? No sé, varios millones de euros. Y entre todos le pagamos el 15% a don Miguel Boyer Salvador y a doña Isabel Presler. Es decir, no había límite de la inversión en vivienda. Esto también se nos olvida con el tema de los desahucios y las ONGs de Stop Desahucios. ¿Os suena esto, no? Que hay gente que, bueno, que por razón la que quiera que sea no puede pagar el préstamo con garantía hipotecaria que pidió para comprar su vivienda y entonces no quiere salir de su vivienda. Ya, es muy desagradable que te echen de tu casa, pregúntale a cualquier padre divorciado de España. Es muy desagradable. Pero vamos, que se quiera quedar con la vivienda el que te ha dado un préstamo para que la compres y no se lo pagas, pues entonces, ¿cómo quieres resolverlo? Quiero decir que a veces dice uno, mira, no es igual que usted esté en una organización que se llama Stop Desahucios, discutiendo porque la quieren lanzar de un piso de 50 metros de un barrio marginal de Sevilla, pero es que también está en Stop Desahucios la que le ha llegado una carta del Banco Santander que la quiere lanzar de su palacio de medio millón o de 3 millones de euros en Santander. Oiga, o sea, es que usted quiere que entre todos le paguemos su palacio. No sé, quiere decir, hay que tener cuidado con estas cuestiones de la vivienda. La vivienda es un tema muy peculiar en España, porque el español medio entiende que donde hay que invertir es en ladrillo. Hace 10 años éramos casi el 80% de los residentes en España que vivían en vivienda que era de su propiedad. Y claro, eso se producía, entre otras cosas, porque el Estado subvencionaba vía IRPF y otros impuestos el que cada persona se hiciera dueño de la vivienda donde vivía, su vivienda habitual. Y desapareció, pasados los años desapareció el incentivo fiscal a segundas y ulteriores viviendas. Lo siguieron teniendo los que cuando la compraron se acogieron a eso. Vale. Y ahora ya ha desaparecido todo, es decir, ahora ya no está ni el incentivo fiscal a adquirir la primera vivienda. De manera tal que hemos pasado otra vez, digamos, bandazos legislativos, es decir, oiga, ¿no será mejor para la seguridad jurídica? ¿No será mejor para que la gente tome decisiones económicas racionales, que no haya estos bandazos? O sea, aclárenme si su política de vivienda es una, si su política de vivienda es otra, si su política de vivienda es ninguna, que es probable que sea esa. En definitiva, a día de hoy, el padre divorciado o el progenitor divorciado o custodio tiene el siguiente problema que voy a explicar. Si cuando te divorciaste estabas pagando o teníais este incentivo a la compra de vivienda habitual, claro, el que sale de la casa deja de cumplir un requisito que exige la agencia tributaria, que es el siguiente. Cuando se venda esa vivienda habitual que fue familiar, es decir, normalmente cuando los hijos ya no tienen pensión de alimentos, o a día de hoy por un cambio legislativo del año pasado, cuando los hijos cumplen la mayoría de edad, así que a día de hoy se puede exigir judicialmente que se termine el uso y disfrute de la vivienda familiar del progenitor custodio y los hijos menores que ya han crecido, en cuanto cumplan 18 años. Por cambio legislativo, creo recordar que del verano del año pasado. Es decir, a día de hoy, pues si algún progenitor no custodio, pues ya le acaba de cumplir el más pequeño de los hijos, 18 años, pues puede solicitar ya que vamos a arreglar esto de la vivienda, que ya no tienes derecho a quedarte ahí. Como mínimo, si te quieres quedar, a mí me pagas el alquiler de mi 50%. Digo, para no discutir mucho. Me gusta muy pues vamos a llegar a un acuerdo del precio de alquiler. Por ahora le tienes que pagar mientras aclaramos si lo vendemos, etcétera. Pero vamos a suponer que lo venda. Entonces, si se produce la venta de esa vivienda habitual, resulta que te va a pasar lo siguiente.
vas a tener que tributar por la ganancia patrimonial que se produce por la diferencia entre el precio de transmisión hoy y el precio de adquisición que se realizó años antes. Pues si hay una diferencia, eso entiende el legislador español, que es una ganancia patrimonial que tributa en el IRPF. Para que no tribute, tienes que, o 2 años antes de la venta o 2 años después, adquirir con la totalidad de lo que cobres una nueva vivienda habitual. Pero claro, eso solo lo puede hacer la persona que estaba residiendo en ella. ¿Por qué? Porque dice Hacienda que tú, que estabas fuera, no te puedes acoger a la exención de la ganancia patrimonial de la venta que fue familiar por reinversión en nueva vivienda habitual, porque tú los últimos 2 años anteriores a la venta no estabas dentro. No sé si me he explicado. Vale. Pero eso también tiene sus matices, no sé por qué. Hacienda se empeña en eso, pero que conste que me vuelta a leer. Digo, pues, yo he leído en algún sitio que eso puede que no sea así. Me pongo a buscar, y resulta lo siguiente. Resulta que el reglamento del impuesto a la renta de las personas físicas, en el artículo 41 bis, concepto de vivienda habitual, afecto de determinadas exenciones, como por ejemplo exención por reinversión en vivienda habitual, dice, a los efectos de los artículos tales cuales de la ley del impuesto, o sea, de lo que estamos hablando, se considera vivienda habitual del contribuyente la edificación que constituya su residencia durante un plazo continuado de al menos 3 años. No, así que al menos 3 años has de estar dentro. No obstante, se entiende que tuvo el carácter de vivienda habitual cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, se produzca el fallecimiento del contribuyente o concurra circunstancias que necesariamente que exijan cambio de domicilio, tales como, bla, 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 separación matrimonial. Pues si dice el reglamento, que es el gobierno interpretando la ley del legislador, que no se toma en consideración cuando te sales de la vivienda que era habitual, pero porque te tienes que salir a la fuerza, porque lo dice el juez, pues entonces, si eso no perdió la condición de vivienda habitual, ¿por qué ahora no me deja acogerme a la exención? Me mira, Juan Carlos, te lo estoy contando a ti, vamos, es que se me ha olvidado contar. Es decir, todavía tienes ahí una probable lucha jurídica con Hacienda, con la agencia tributaria. Si te ha pasado esto, es decir, si has tenido una paralela o una inspección y te han hecho pagar por una ganancia patrimonial por la venta de vivienda que dicen ellos que no fue tu vivienda habitual, pero que dice el reglamento que podría considerarse que sí, puesto que tú te fuiste porque te echaron, porque te obligó el juez. Hombre, hay que tener ganas, está uno harto de pleitos ya, pero bueno, como si ya te han sacado el dinero, como Hacienda lo primero que hace es la regla solve repete, o sea, si quieres discutir, discute, pero primero paga. Pues como ya has pagado, pues tampoco vas a perder tanto, bueno, pues te distraes. Voy a poner un procedimiento contra la agencia tributaria para que me devuelva lo pagado de más y sobre todo y que me quite la sanción. Porque sobre todo lo de quitar la sanción, oiga, ¿por qué me va a sancionar? Si no se puede sancionar a alguien que ha interpretado razonablemente lo que dice la ley fiscal. Entonces, bueno, ahí yo creo que se puede pelear algo. Eso sí, fijaos cómo es el legislador español. Hace tiempo cambió la normativa de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, es decir, cuando pleiteas contra la propia administración pública. ¿Y qué hizo? Pues hizo una regla que también dice, no hay que ver lo que quiere el Estado español al español medio. Mire, cuando pleitee contra mí, que soy la administración, procure ganar, porque como pierda lo condeno en costas. Y claro, no sé lo que hacen los juristas normales, yo lo que hago es que me voy a los anuales del Consejo General del Poder Judicial y veo cuál es la probabilidad estadística que tengo de ganarle a la administración en primera instancia, en segunda, ¿sí o no? Y claro, la probabilidad estadística, desgánate que como mucho, a cara cruz. O sea, ¿por qué voy a jugar a una lotería al 50% tal que si gano está bien, pero si pierdo el derecho que estoy pleiteando más las costas? Vamos, yo creo que lo voy a traducir. Usted tiene las mismas ganas que yo le ponga pleitos a la administración que de que tenga hijos. Ninguna. Creo yo, ¿eh? Pero bueno, hay que darle vuelta. Es verdad que curiosamente, si es que este país, curiosamente todo lo que acabo de decir no vale si eres residente fiscal en Vizcaya. Es decir, también se nos olvida en España, a base de repetir ecos. En España nunca ha habido unidad fiscal, es decir, el territorio foral vasco no se rige por nada de lo que he dicho yo ahora. Por ejemplo, su ley foral del IRPF
que es de 2013, dice claramente que no, que el padre divorciado, que cuando se vende la casa que fue familiar le tiene un incremento de patrimonio, pues no tributa. Vamos, está exento si coge ese dinero y lo reinvierte en vivienda habitual. Con lo cual, anda que si esto no es discriminación por razón de territorio, oiga, o sea que según donde yo esté residenciado, resulta que voy a pagar mucho más impuestos o voy a pagar menos. Bueno, el IBI de la vivienda familiar, bueno, todo el mundo sabe que un inmueble, las antiguas contribuciones territoriales rústica y urbana, pues si tienes un cacho campo, pues pagas al ayuntamiento del término municipal donde esté ese campo, y si tienes un cacho casa, pues pagas urbana al ayuntamiento del término municipal de esa casa. Claro, la mayoría de los progenitores cuando se divorcian y tenían una vivienda en común, incluso que están pagando en común y siguen pagando en común después del divorcio, creo que lo que suelen hacer es que pagan a pachas, pagan a medias el IBI de la vivienda bajo el razonamiento de que la vivienda es el 50% de cada uno. No sé qué razonamiento es ese, porque yo creo que el que es el que voy a decir ahora. Pero vamos a ver, no dice la sentencia que tú, que no soy yo, eres tú, tienes derecho al uso y disfrute de la vivienda, pero yo no, ¿vale? Entonces yo no tengo la mitad de la propiedad de la vivienda, yo tengo el 50% de la nuda propiedad de la vivienda. La nuda propiedad es la propiedad desnuda, o sea, nada. ¿Eso qué es? Tú no le puedes decir a uno, toma la llave de mi coche que tengo en nuda propiedad para que vayas a Bilbao. Pero, oiga, la llave del coche la tendrá el usufructuario, ¿no? El que usa y disfrute del coche. ¿Me estáis siguiendo? Vale, pues entonces sígueme. Te vas a la ley de haciendas locales y dice, hecho imponible del impuesto sobre bienes inmuebles. Dice, por este orden pagarán el IBI, bla, bla, bla. Dice, B, el que tenga el derecho, bueno, A, el que tenga una concesión administrativa, no es el caso. B, el que tenga un derecho real de superficie, no es el caso porque en España el derecho real de superficie realmente es el de la fosa en el cementerio. O sea, cuando tú dices en el lenguaje coloquial, es que tengo en propiedad una fosa en el cementerio de mi pueblo. Ah, no, llame. Que tú no tienes eso en propiedad, lo tienes en derecho de superficie. Porque cada 20 o 30 o 40 años el ayuntamiento va a demoler todas esas huecos que hay en la pared y por tanto una propiedad que dura 30 años no es una propiedad. Usted lo que tiene es un derecho de tener ese hueco en mitad del aire para tener ahí sus restos una temporada, por ejemplo 30 años o lo que sea, pero bueno, que tampoco es el caso. C, el derecho real de usufructo. Y D, el derecho real de propiedad, pero ojo, por ese orden establecido, es decir, que donde haya una persona que tenga el derecho a uso del fruto es esa la que paga el IBI. No sé si te he explicado. Claro. Bueno, y tú dirás, y tú dirás, ya, pero yo he leído por ahí alguna sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, que dice que el derecho de uso y disfrute del no custodio de la vivienda familiar no es exactamente un derecho real de usufructo. Si ya, ¿y quién te ha dicho a ti que en tributos del Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte se lee a alguien las sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo? O nadie. No me importa lo que diga la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Yo me rijo por la ley de haciendas locales, que dice que donde hay un usufructuario, ese es el que paga el IBI. Y si no le gusta al Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, que pleitee el que quiera, que a mí me da igual. Porque este país es así, somos especialistas. O sea, yo soy en Hacienda y yo hago lo que dice Hacienda. Y pues yo me dedico al derecho civil. Pues usted haga lo que diga la Sala de lo Civil del Supremo, pero que la Sala de lo Civil del Supremo le importa un pimiento al jefe de tributos locales del Ayuntamiento de Socuéllamos. Ya te lo digo. Por tanto, no parece descabellado que cuando te llegue el recibo del IBI y te digan que la mitad es tuyo, tú le mandas una cartita donde dice adjunto copia de las sentencias donde dice que yo no soy el que tiene el derecho de uso y disfrute. Así que les invito a que esa mitad de recibo que me han mandado a mí se la mande al otro progenitor. ¿Y qué va a ocurrir? Que se la van a mandar. Me miráis raro. Pues es que somos así, es decir, en este país cada uno va por su carrilito. El carrilito del derecho tributario es uno y el carrilito del derecho... No, hazme caso que es así. Uf. Bueno, yo creo que tengo algún tipo de resolución judicial que me lo recuerde y dice, oiga, a mí no me venga con rollos de Hacienda. Yo soy magistrado y esto es derecho civil. Esto es juzgado de primera instancia de instrucción. Si quiere usted hablar de impuestos, váyase a juzgado de lo contencioso administrativo. Es decir, bueno,
Coste que yo creo que esto se puede hacer. Vamos, sé que se puede hacer. Correcto. Vale, se hace. Sí. Y todo lo dicho, y ya para terminar, sin hablar de la inflación, porque claro, es que hemos vivido unos años donde, desde que ingresamos en la zona euro, Unión Económica y Monetaria, Banco Central Europeo, bueno, pues el objetivo del Banco Central Europeo es que no haya mucha inflación, es decir, que el poder adquisitivo del dinero, pues cada año, como mucho, porque suba un 2%, una cantidad llevadera. Pero claro, la inflación es el impuesto de los pobres, es decir, la inflación es otro impuesto más, aunque no forma parte del sistema jurídico impositivo, pero sí del económico, por ejemplo. Lo que suele pasar. Ganas 2.000, pero si hay una inflación del 8%, necesitas 2.170 para quedarte igual que estabas. Vale, pero resulta, por ejemplo, los que sean empleados públicos, que como mucho, date que te suban el sueldo un 3%, a 2.060, que es mucho menos de... que ya eres más pobre que el año pasado. Ya, pero con un matiz. Esos últimos 60 son grabados a un tipo impositivo mayor porque esos últimos 60 pagan más que proporcionalmente que los anteriores. Entonces, es decir, que no solo es que pierdes la diferencia entre 2.160 y 2.060, que son 100 euros, pierdes esos 100 euros más la progresividad del tipo marginal de los últimos 60. En resumen, que después de que el Estado, como ocurre ahora, no deflacte las tarifas, no deflacte los mínimos personales y familiares, vamos, que no deflacta nada, claro, tienes un sobreimpuesto producido por el mero hecho de la inflación. Eso se llama progresividad en frío o rémora fiscal, que está haciendo que el Estado español recaude más del 14% que el año pasado. Bueno, pues claro, esto lo que hace es, a ver, incrementar, digamos, la injusticia primera, que yo insisto en que en un impuesto que grava la renta, lo que grava es la renta que tú tienes a tu libre disposición, la renta disponible, la renta que te sirve a ti para vivir. No debería gravar lo que, ingresándolo tú, acaba en manos de otro. Y el ejemplo, y termino ya con esto, es muy fácil de ver, porque yo lo puse con un ejemplo real, de una persona real que no me voy a nombrar ahora, pero pues eso, el típico funcionario, en este caso ya puedo decir que es funcionario militar, ¿vale?, que se había casado 3 veces, es como yo digo, o sea que entonces, casándose 3 veces y teniendo, creo que eran 2, 3, 2, o sea, tiene 2 hijos del primer matrimonio, 3 hijos del segundo matrimonio y 2 hijos del tercer matrimonio. O sea, para ser militar no tiene que mostrar su valor en el campo de batalla, ya lo tengo demostrado. ¿Sí o no? Entonces, es curioso, porque fíjate lo que le pasaba. Le llegaba la nómina oficial del Ministerio de Defensa, que más o menos era así. Bueno, él era jefe ya, bueno, graduación militar, bueno, que era coronel, en ese momento cuando yo vi las nóminas. Bueno, pues entonces su nómina era digna de hacer, vamos, de haberse viralizado, ahora sería viral, porque es, lo que sea, 4.328 euros, menos retención del IRPF, no sé cuánto, menos cotización a ISFAS, Instituto Social de las Fuerzas Armadas, no sé cuánto. Vale, y ahora, embargadas pensiones de alimentos, 3 de 3 juzgados distintos de 3 provincias distintas. Menos 1.000 euros pensión de alimentos, juzgado número 2 de no sé qué de la provincia tal. Menos 1.000 euros, juzgado número 3 de no sé qué de la provincia cual. Y menos 1.000 euros, no sé cuánto de la provincia cual. Total líquido a percibir, 0. Claro, porque os recuerdo que no tiene límite el embargo de la nómina del pagador de alimentos. O sea, en general, el límite para que te puedan embargar en España es el salario mínimo interprofesional, pero para otras deudas, no para las deudas de pensiones alimenticias. Entonces este hombre, que desde luego era un optimista, se planta a hablar con la magistrada del tercer divorcio, con sus pertinentes fotocopias de sus 2 últimas nóminas que ponía líquido a percibir 0. Y entonces le dice: señoría, ¿cómo cree usted que yo puedo sobrevivir ganando 0 euros al mes? Y no te creas, la magistrada dice: pues yo lo veo que sobrevive. Ante esa prueba, es que aquí hay alguien que ha perdido, pero es que la historia no vino por eso. O sea, yo ¿por qué me enteré de esas nóminas? Pues vino porque me hizo la consulta y dice: joder, que me acaba de llegar una carta de la agencia tributaria diciendo que le debemos no sé cuántos tropecientos mil euros. Y digo, y eso, dice: hombre, yo es que creí que desde que no gano nada no tenía que hacer declaración del IRPF. Digo,
Oh, qué inocente, Dios mío. Es decir, no solo es que no gana nada, es que le debe un porrón de pasta a Hacienda. Que de dónde la van a sacar yo no lo sé, pero desde luego se va acumulando más intereses de demora, porque recuerdo que cuando tú le debes a Hacienda no le debes el interés legal de dinero, o sea, el interés legal de dinero, creo recordar, incrementado en 2 puntos, claro, más sanciones, más... Claro, este hombre, claro, ¿cómo le iba a entrar en la cabeza que un pobre de solemnidad que no gana nada, que puede demostrar que gana 0 euros al mes, eso sí, rigurosas pagas mensuales de 0 euros al mes? Entonces, que lo dejamos y me preguntáis lo que diga eso. ¿No? Sí, vamos a ver directamente a la segunda ponencia Bueno, para ajustarnos en tiempo.